Bueno, créanme que es un cierre con broche de oro el de esta tarde, poder hablar con una mujer como Leslie Catalina Esparza, una mujer absolutamente guerrera. Ustedes la van a escuchar ahora y lo primero que notarán es que es difícil encuadrar el acento de dónde es, pero una de las cosas que me gusta de este encuentro, Leslie, bienvenida, es que estamos repatriando por unos días periodistas colombianos que trabajan en el exterior y hemos encontrado a varios que ya hablan con unos acentos. Mauricio Bernal, que lo tuvieron en la mañana, tiene un acento un poco español, y lo mismo Winston Manrique. Contigo va a ser más difícil. Silencio, por favor, muchachos. Contigo va a ser más difícil porque hay una mezcla ahí rara, como de turco, como de peruano, como de... Pero bueno, les presento a Leslie Catalina Esparza. Ella es comunicadora social de la Universidad Javeriana, trabajó en Viva FM con Julio Sánchez Cristo y hace 20 años se fue del país. Es una clásica reportera de guerra. Entonces esta mujer ha sido corresponsal para la BBC de Londres, es corresponsal para CNN en español en Londres, productora de CNN Internacional, ha cubierto cosas para Radio Francia Internacional, para El Mundo de Madrid, para la Deutsche Welle de Alemania, para Euronews, para Al Jazeera, y está aquí para hablar con nosotros de un tema que en lo personal me parece fascinante, y es la primavera árabe. La primavera árabe, pienso yo que puede ser, y no soy un experto ni tengo demasiada información, más allá de lo que he leído, de lo que he visto, puede ser uno de los fenómenos más importantes, sociales, culturales, históricos del siglo XXI. Lo resumo muy rápidamente para los que no tengan mayor conocimiento de esto. La primavera árabe hace referencia a unos levantamientos populares que se están produciendo desde el 2010 en muchos países árabes, con fuerza especial en los países del norte de África. Son alzamientos populares de carácter laico y eso le concede una distinción particular, porque no son estas revoluciones islámicas de hace 30 años, no, es gente normal, mucha gente joven como ustedes, gente muy cansada de las dictaduras en sus países, como vamos a ver ahora, gobernantes de 40, 35 años gobernando estos países. Y estas revoluciones han tenido el elemento del Internet, el elemento de la tecnología, como un dispositivo central. O sea, probablemente, y ahora lo hablaremos, no podría haber habido primavera árabe si no existieran las redes sociales. Solamente les cuento cómo arranca, porque además en lo personal me parece muy bello la forma en que se detona todo esto. Un vendedor ambulante de fruta en una ciudad de Túnez, llamado Mohamed Bouazizi, es un hombre de 26 años, pobre, que se mantiene y mantiene a su mamá, mantiene a su familia vendiendo fruta en la calle, y un día la policía le quita el carrito y le decomisa la mercancía. Lo maltrata además, lo maltrata físicamente, de palabra, y Bouazizi pone la queja ante la policía. Nadie le para bolas, nadie le devuelve su mercancía, y este hombre termina inmolándose, o sea, rociándose gasolina y quemándose como protesta ante la iniquidad de la policía de su país, la injusticia de las autoridades de su país.
Y algo que podría haber quedado ahí termina detonando una revolución, porque esto se transmite y se retransmite en las redes sociales. Y de inmediato los jóvenes en Túnez se levantan y se produce este alzamiento que termina derrocando al presidente de Túnez, que llevaba ¿cuántos años, Leslie? 23 años. 23 años. El contagio pasa a Egipto, luego pasa a Libia. Pasa a Bahrein antes. Pasa a Bahrein. Bahrein, pero claro, suavemente. Es que sí, hay unos alzamientos más matizados, pero hay unos países en los cuales termina tumbando primeros ministros o presidentes o mandatarios. Libia después, Yemen y finalmente Siria. Okay. Hay ciertos brotes en África también, pero… En África también. ¿En qué momento llega Leslie Catalina a esto? ¿Cómo terminaste tú cubriendo la primavera árabe? A ver, primero buenas tardes, es un verdadero placer estar aquí con una audiencia tan linda. Yo estuve como ustedes hace un poco más de 20 años sentada de ese lado y en un auditorio tan lindo, de verdad gracias, yo estoy súper halagada que me hayan invitado. Medio Oriente. Todo empieza ahí, todo empieza en esas sillas. En 20 años van a haber muchos, con seguridad muchos de ustedes haciendo el trabajo que yo estoy haciendo ahora y con mucha suerte, mucho mejor que yo. Medio Oriente, yo dejo la BBC de Londres, donde trabajé 10 años para el Servicio Mundial y también trabajaba para los canales en inglés. Producía materiales que particularmente me interesaban y siempre ha sido conflicto. El tema kurdo me interesó muchísimo y cuando dejo la BBC siento esa necesidad. Perdón, un paréntesis chiquitico. Dices el tema kurdo, pero como estamos en un ejercicio académico con estudiantes, me gustaría que ahí te detuvieras y dijeras, el problema kurdo es este. Kurdistán es un área dentro del Asia que cubre 5 países. Kurdistán como tal no existe, yo lo llamo porque para mí los territorios, los países están hechos por naciones y esta es una nación que tiene una etnia, que tiene un lenguaje propio, pero que desafortunadamente hace parte de 5 países: Irak, Turquía, Siria, Azerbaiyán, Armenia, y no han sido reconocidos como nación. Entonces la pelea de ellos ha sido tener una nación que se le respete el idioma, que se respete su origen y su etnia. Eso nunca ha sucedido. Entonces me interesaba mucho el tema kurdo. Y hago trabajos para la BBC sobre el tema, complejos, siempre involucrando un poco de política internacional. Hay una cantidad de intereses en el tema kurdo, porque buena parte, como les digo, está en Turquía. A Turquía no le interesa que 10 millones de kurdos tengan una propia nación. En el norte de Irak hay mucho petróleo, entonces a Irak le interesa que Irak se siga manteniendo. Acuérdense de Saddam Hussein, hace un ataque químico en contra de los kurdos en el norte y mata a miles de kurdos, porque no quería que la posibilidad de una nación kurda se cristalice. Entonces, básicamente esas son las características de los trabajos que me interesaron. Antes estuve en Afganistán y siempre son estos lugares donde hay gente que no tiene voz. Siempre me atrajo eso, porque entiendo que, y yo sé que ustedes entienden ahora, la política, la economía, los grupos mediáticos, todos tienen intereses, pero difícilmente existen coyunturas donde todos estos sectores responden a los intereses de la gente que no tiene voz. Y yo creo que ahí es donde nosotros los periodistas tenemos una labor, una responsabilidad y una obligación desde el punto de vista como yo veo el ejercicio de nuestra carrera. 10 años en la BBC, siempre interesada en el mundo islámico, en el mundo árabe, que son 2 cosas distintas. Y yo tenía la sensación que siempre hablábamos de más de 400 millones de personas sin saber quiénes son estas personas.
Ustedes están haciendo una carrera y van a ver que cuando salgan en la carrera vas a cubrir un evento y quieren que en 72 horas definas cuál es la historia, hables de gentes que difícilmente has visto en horas, y me parecía muy injusto. Yo ya había pensado en lo que yo he llamado, y muchos orientalistas, no soy orientalista de ninguna forma, orientalistas como Eduardo Said, se referían a la demonización del mundo islámico, donde los medios de comunicación han tenido un trabajo, una labor demasiado importante, según Eduardo Said. Yo quería conocer este mundo, me voy a Siria en 2009 y siempre una gran pasión mía fue intentar aprender el árabe clásico, y sigo intentando después de muchos años. Entonces voy a Siria, era una Siria entre comillas en paz, un Damasco extraordinario, con estas calles alucinantes, unas ciudades milenarias. Ahí comienza todo verdaderamente, las ciudades más antiguas están en esta región, fascinante. Sabía del régimen de Bashar al-Assad, quien es ahora el dictador, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. El padre de él, Hafez al-Assad, fue previamente el gobernante en Siria. Una familia con una característica religiosa específica, son alawitas, que son chiitas, esto se complica un poco, los musulmanes, así como los cristianos. En el cristianismo, ustedes saben, hay católicos, hay coptos, hay ortodoxos, dentro del mundo islámico también, pero las dos corrientes claras son los sunitas y chiitas. 90% del mundo islámico es sunita y cerca del 10% chiita. Entonces llego a este lugar que es absolutamente extraordinario si uno no se interesa por saber verdaderamente la historia de Siria o por conversar con la gente. Es un lugar perfectamente occidental, ahí no pasaba nada. Pero como somos curiosos, empiezas a conocer a la gente, ya vives ahí, empiezas a hablar el idioma, te das cuenta que era una cárcel, que en la calle no podías hablar de ciertos temas. Íbamos a bares, había un bar que se llamaba After 7, después de las 7, donde se tomaba alcohol. Yo tomaba un vino libanés maravilloso, entonces no pasaba nada. Y había restaurantes occidentales, pero cuando hablabas con amigos y por ejemplo mencionabas, no, es que yo estuve en Israel. Israel era una palabra que no se podía decir en un tono alto, porque los ciudadanos creían o aseguraban que siempre en un lugar público había presencia del servicio secreto, el servicio secreto que hacía parte de la misma etnia de Bashar al-Assad. Y no podías hablar de cosas, no podías hablar de Bashar al-Assad. Y como periodista yo ya sabía que yo ahí estaba como estudiante, no tenía visa de trabajo y de periodista mucho menos, entonces tenía muchas limitaciones. Y después de Siria, ya les iré contando un poco más mi regreso a otra Siria. Hoy nomás me levanto, veo las noticias, como con seguridad todos ustedes hacen todos los días, y veo que, le comentaba a mi padre, veo en unas fotografías de la BBC el edificio donde yo vivía destruido. Ayer hubo un atentado con bomba al primer ministro sirio, murieron 13 personas y él sobrevivió. Entonces son dos Sirias al cabo de 3 años y medio, ¿no? Dos realidades distintas. Bueno, ya retomaremos el tema de Siria un poco más adelante, entre otras, porque Leslie se metió clandestinamente a Siria el año pasado, en 2012, cuando ya había estallado la guerra civil, y te metiste clandestinamente por la frontera turca, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Yo creo que de esta primavera árabe, tu especialidad y también lo que más te puede haber impactado es Yemen, ¿cierto? Sin duda. Tuviste la fortuna de que cerraran la frontera, apenas estalló el movimiento. Quiero que podamos imaginar de verdad cómo esto es un movimiento que se va contagiando y que todavía no ha parado,
y que consigue unos resultados rotundos, como en Egipto o como en Libia, y en otros simplemente, o en Yemen, y en otros simplemente queda un malestar larvado ahí que seguramente se va a desarrollar en algún momento. Pero en Yemen definitivamente hubo mucha sangre, el presidente Saleh salió del poder y tú fuiste uno de los pocos periodistas que pudo quedar adentro. ¿Cómo fue esa experiencia de Yemen? Yo estoy en Yemen, después de Siria me voy quería algo más auténtico. Había muchos extranjeros en la Universidad de Damasco y yo quería algo más auténtico, no quería contacto con extranjeros. Entonces el sitio más auténtico que se me ocurrió ir fue a Yemen. Entre otras, perdóname, yo creo que si hacemos un quiz de dónde queda Yemen, ¿Dónde queda Yemen? Estoy seguro de cuántos lograrían pasar ese quiz. Ubícanos dónde queda Yemen, Leslie. Bueno, nos ubicamos en la península arábica, Arabia Saudita, abajo está Yemen, Omán, hacia la derecha. Es la península arábica, ojo que no es Medio Oriente como tal. Yemen, milenario, extraordinario, es como sumergirse en un viaje medieval, es como que las 1001 noches cobraran vida verdaderamente. Las vestimentas de las gentes, el idioma que al parecer el fusa que se habla en Yemen es el más cercano al idioma original con que se escribe el Corán. Bellísimo. Y continúo con mis estudios de árabe clásico y tengo una oferta del gobierno yemení, de unos amigos que hago, a que conozca la isla de Socotra, que muy poca gente en el mundo conoce. Yo tengo el privilegio, es como las Islas Galápagos de esta parte del mundo. Entonces yo estoy en este paraíso y empiezan a estallar estas revoluciones y yo ya veo el presidente cierra las fronteras y eran unas señales clarísimas. Y yo dije, es un hecho, o sea, o salgo del país, ya empiezan los anuncios de las embajadas, tienen que salir del país y tomo la decisión. Creo que fue 5 minutos. Yo sé que si me quedo, no salgo. Y decidí quedarme. Sabía que no había periodistas porque cerraron las fronteras, intenté comunicarme con colegas y me decían, es imposible, ya no hay entrada. Y además, como tenemos a Arabia Saudita arriba, imposible entrar por ahí, tenemos mar en el sur y en el oeste y en el este tenemos a Omán, es imposible. Así que se cerró la tienda, quienes quedaron adentro, quedaron adentro. Y la segunda decisión que tengo que tomar es, yo sé que va a haber una persecución con los medios, había empezado ya la persecución a periodistas locales, matan a algunos, desaparecen a otros, fue lo que se llama en inglés un crackdown beligerante. Y yo me doy cuenta que la única forma en que yo puedo permanecer en Yemen es, mimetizándome con la gente. Mi apariencia ayudaba y ayudaba también la vestimenta, ¿no? Yo llevaba lo que se conoce como burka. Y eran 3 elementos, el último elemento era el respeto extraordinario que se tiene por la mujer. Esto inmediatamente, una ciudad que estaba perfectamente en calma, Saná, la capital, de pronto al cabo de 7 días está llena de retenes, pero en los retenes no revisan a las mujeres. Entonces yo dije, esta es la única forma y decido ingresar a los campamentos llamados campamentos rebeldes, con muchachos como ustedes, ¿no? De 17, 18, 19, 20, 25 años. Estos eran los terroristas, estos eran los asesinos, ahí habían armas y yo estaba ahí. Yo de ello no vi, 8 meses que estuve allí, no vi nada de eso, ¿no? Entonces otro costo de ese premio, para mí era un premio estar ahí, era que podía vivirlo de cerca. Pero el costo de estar ahí era grande, porque yo sabía que mi nombre no se podía saber, que mantener mi identidad oculta podía garantizar mi presencia ahí. Y para mí lo importante era mi presencia ahí.
de alguna forma, en algún momento, íbamos a poder sacar información. Estar todos los días. Mi trabajo era cómo hago para estar, cómo hago para que los organismos de seguridad no sepan que yo estoy aquí. Y fue una tarea para mí monumental, ¿no? Y fuiste testigo de una de las masacres más sangrientas. ¿Cómo logras sacar la información de ahí? Entre otras, al final, Leslie quiere compartir con nosotros un video de esto de Yemen, ¿cierto? Sí, es un video cortito, no está muy bien editado, no estábamos preparados, pero creo que puede ilustrar un poco lo que sucedió. La pregunta es, uno tiene la información y es el único en el mundo occidental o en esta parte del mundo que la tiene. ¿Cómo la distribuye? ¿Cómo lograste sacar la información? Un horror, porque no hay… ¿qué es lo que hace el régimen de Ali Abdullah Saleh? Él corta la electricidad. Quería que la gente, los muchachos que estaban, traten de imaginarlo, quizás yo no recuerdo muy bien esta área de Bogotá, pero la avenida 19, ¿sí?, que va de los cerros hacia abajo. Imagínense, o la carrera 13, que es la que recuerdo bien. Imagínense de la calle 72 a la calle 20, la carrera 13, tomada por muchachos. Son miles, o sea, esto no acaba. Y son carpas y carpas y carpas y carpas y carpas. Una vez intenté caminar de un extremo del campamento al otro y eran hora y 45 minutos y no acababa. Entonces ya están posesionados, empiezan el 15 de enero con ciertas protestas, hay un crackdown, matan a algunos muchachos y esto genera más y más gente y más muchachos hasta que se convierte en este campamento. Un poco más organizado ya para febrero, finales de febrero, recuerden ya Ben Ali en Tunisia ya cayó Hosni Mubarak, cayó en Egipto y esto es lo que les da el espaldarazo. Ellos dicen, si se pudo en Cairo, se puede aquí. Y en febrero, en 3 semanas, yo vi, ¿qué pasó aquí? Esto empezó 80 muchachos, y me acuerdo el primer día que salen los 80 muchachos, 2000 policías, matan a 2, al cabo de 3 días eran 400, cae Mubarak, eran 5000 y después esto no lo paró nadie. Van a ver las imágenes, son ríos de deseo, ríos de esperanza, ¿no? Millones en las calles. Se empieza una dinámica dentro del campamento que se llamaba, traduciría la Saha Tahrir, es como la plaza del cambio, la llaman ellos. En Túnez y en Cairo se llamó la Plaza de la Libertad, aquí la llaman la Plaza del Cambio. Entonces todos los viernes la dinámica es el día del rezo principal para los musulmanes. Entonces había un rezo dentro del campamento y yo estoy en una casa, en el techo de una casa, porque quería tomar imágenes desde arriba, pero al subirme por unas escaleras metálicas se me rompe la burka, entonces me bajo y cuando me estoy bajando puedo ver al extremo derecho del campamento, lejos, quizás 1 kilómetro, humo, y me pareció extraño. Y mientras seguían los rezos, yo seguía avanzando hacia donde venía este humo, que era la entrada oriental del campamento, si recuerdo bien. Y de pronto empieza una balacera fenomenal. Eran francotiradores apostados en distintos edificios, especialmente en un banco, y masacran a estos muchachos por, quizás fueron 4 horas. Esto no para, ¿no? Entonces es un desfile de cuerpos caídos mientras la gente estaba rezando. Yo no pude ver, eso no fue una confrontación, yo entiendo de confrontaciones armadas, las he visto, reconozco el sonido, eso no fue una confrontación armada, eso fue una masacre vil. Y se corta la electricidad después, entonces era la desesperación de poder sacar información. Yo ese material, hay electricidad y logro sacar por pedazos y lo regalo a Reuters, porque era la única forma. Yo decía, esto tiene que ir a una agencia de noticias.
Si una agencia de noticias recoge esto, Yemen va a estar en la agenda noticiosa, y fue un hecho. Funcionó, ese regalo funcionó. Pero ahora había otras veces, eran largos días de espera en el campamento, no pasaba nada, a oscuras, y de pronto había un ataque. Entonces ir al ataque y veías esto, porque para mí era importante que se supiera, porque a esta gente no se la podía matar 2 veces, es así como lo entiendo yo, ¿no? Los asesinaron una vez, pero si uno no cuenta lo que pasó, los estás matando 2 veces. Yo te pregunto ahí algunas cosas que pueden sonar muy simples, pero que me generan una gran inquietud, cosas absolutamente cotidianas. Primero, dices que hacías cobertura con una burka. Muchos de mis estudiantes han leído 300 días en Afganistán, un libro maravilloso que te lo recomiendo, entre otras, de una médica antioqueña que pasa 300 días en Afganistán. Con una organización no gubernamental. Sí, con Médicos Sin Fronteras. Es una ginecóloga. Y obviamente a ella le tocaba usar la burka también. Y cuenta la gran incomodidad de moverse con esto. Y pues no me imagino ahora desplazarse grandes distancias. Y en ese sentido, pregunto yo, ¿dónde te estabas quedando? ¿Qué podías comer en medio de esa escasez? ¿Cada cuánto te bañabas? Ese tipo de cosas. Porque estamos hablando de una guerra y sí. Tú en la mitad. A mí me gusta la comodidad, como a todos, pero yo de las grandes lecciones, sobre todo en Afganistán y en Yemen, es que nosotros somos animales de costumbres, nos acostumbramos a todos y las necesidades son inventos del mundo moderno en el que vivimos. Una vez recuerdo que era tal el mugre que yo tenía en mis pies que empezamos a tener una relación casi que emocional, porque era la cosa más cercana que yo tenía a mí, que era permanente, porque no había nadie que yo veía todos los días, porque esa era parte de mi forma de trabajar, moverme constantemente, no repetir rutinas, y es que el mugre no se iba. Entonces hay un cuento muy famoso en Sana, dentro de la gente que me conocía, a mí me llamaban Leila, y me decían a Iván, Leila y su mugre. 12 días sin bañarme, quizás, pasaban 7 días y yo no podía regresar a la ciudad por los retenes, y porque no quería comprometer a mis amigos que tenían una casa en la ciudad antigua, que era el sitio quizás más protegido, porque nadie quería que la ciudad antigua se destruyera. Pero a veces era tan necesario que iba, y uno disponía unos baldes de agua, y con velas uno esperaba y esperaba y esperaba hasta que 15 minutos caía agua. Entonces después pensabas, tenías medio balde de agua o un balde de agua, ¿qué haces con ese balde de agua, no? O comes, o te limpias los dientes, riegas la única mata que te queda porque ya 15 se han muerto. ¿Qué haces con esa agua? Entonces variaba. Para mí el baño dejó de ser importante. Por alguna razón el tema de los dientes, lavarme los dientes, era bien importante. La comida empezó a escasear tanto. Este criminal quería, lo hizo por 30 años. Quería hacer morir de hambre a su gente, y lo hizo así. Él mantuvo a su gente pobre y con hambre para tener control de ellos. Es un instrumento histórico de los dictadores, la ignorancia y la pobreza y el hambre, para cuando les tiren un pan agradezcan, ¿no? Pero dentro del levantamiento pues lo quería acentuar. Entonces no hay agua, te rebelas, entonces no te doy agua, no te doy electricidad y no te doy comida. Entonces él empieza a bombardear las pocas carreteras que tiene el país donde ingresaba la comida a la capital, o a Taez, que quedaba en el sur, donde se inicia verdaderamente la revolución yemení.
Entonces habían días que verdaderamente no había, ni en las tiendas ya no había absolutamente nada. Entonces se comía arroz y vegetales muy pocos, cocinados por 2 meses, ¿no? Más o menos todos los días. Whisky, una vez alguien pudo entrar whisky para mi cumpleaños 40, o sea, hace 2 años, justamente por esta época. Me acuerdo que lloré de la emoción. ¿Y se pusieron a tomar whisky? No, yo esa botella, por favor, yo esa botella la guardé. Bueno, pero uno conmigo. Muerto de hambre y tomando whisky le cae muy No, mal. eso era muy dosificado, esto era importantísimo. Entonces era una copita cada cuánto. Y sin duda un cumpleaños inolvidable, el mejor de la vida probablemente. Yo creo que sí. Ese día yo recupero, el 24 de abril cumplo años yo. Cumplí 40 años y siempre tuve el sueño de volver a Sudamérica a pasar con mi familia una fecha tan especial. Pero lo paso ahí, fue uno de los días más felices de mi vida porque previos, el 11 de abril, a mí me arrestan, el régimen me encuentra en el sur y me quita todo. O sea, me quitan todo el material que tenía, el equipo que tenía, pero logré salvar los rebeldes en el sur. Se guardaban entre casas, se pasaban mi computador, que está por ahí el pobre, y el régimen buscaba ese computador porque ahí estaba toda la información clave de toda la gente a la que yo había entrevistado, los jeques, fotografías, videos, y yo recupero ese computador. Entonces hay una foto célebre mía con la botella de whisky y el computador y un micrófono, creo. Además, la información que logró divulgar Leslie ahí le dio la vuelta al mundo, porque la reprodujeron la Deutsche Welle, la BBC, Al Jazeera. O sea, te convertiste en un personaje, se podría Claro, decir. pero ellos no, yo nunca fui el personaje, es que yo no existo, es que si ustedes hacen una búsqueda, Leslie Esparza, Yemen, quizás habrá una que otra cosa, pero eran ellos y eso era importante. Yo alcancé a abrir un canal en YouTube que lo llamé Yemen Uprising, el levantamiento de Yemen. Y yo puse ahí que era francesa, entonces se generó todo todavía creo que eso existe. Hacían apuestas de quién era esta mujer. El régimen buscaba a una francesa o a una filipina, porque yo me encargaba de dejar rumores y los amigos que me ayudaban se encargaban de dejar rumores. Entonces ustedes van a ver, si alguna vez visitan ese canal, que todo el mundo agradece a esta periodista francesa y hay gente que conoció a la periodista filipina. No, ella es iraní, si yo la vi a ella estuvo en el sur, o sea, se volvió un pequeño mito y la gente hablaba de Leila. Eso sí, yo creo que hoy alguien va a Yemen y va a ese campamento que todavía está ahí, esa es la noticia para mí, que todavía esos muchachos siguen en las calles. Les explico lo de Leila. Al terminar este conflicto en Yemen y lograr derrocar al presidente, entiendo que el nuevo gobierno siente un especial agradecimiento contigo y te ofrece la ciudadanía. Eran los jeques que pelearon contra Ali Abdullah Saleh. Hay 3 grandes familias, entiendan, este es un país de clanes, y hay 3 grandes clanes y el clan más importante es el que se rebela contra Ali Abdullah Saleh y son los jeques que se arman. Estos jeques dijeron a nuestros muchachos: no nos los van a seguir matando, pero esta revolución va a seguir siendo una revolución de paz. Entonces los jeques deciden armarse y pelear contra el régimen. Y finalmente estos jeques que se llaman los rojos, Al-Ahmar, que me dicen: ¿tú qué quieres? ¿No? ¿Tú qué quieres de Yemen? Pídenos lo que quieras y te lo damos, porque tú eres yemení. O sea, quieres la nacionalidad. Pero ojo, que eran también una parte del conflicto. Me acuerdo que en un momento dentro del campamento se sabía: Leila, ¿dónde está Leila? No, Leila está por allá. Y llega el jeque Abulahum,
esta familia poderosa rebelde y él sabía que el régimen de Saleh me estaba buscando y estaban bastante cerca y llegaron con información que habían infiltrados en el campamento con el objetivo de encontrarme, llamémoslo así. Entonces me dice, no, yo te voy a ayudar con seguridad, y llega con eran dos camiones de hombres de él, eran 120 hombres y me ofrecía a esos hombres para garantizar mi seguridad. Qué gesto, pero inaceptable, para mí inaceptable en el trabajo nuestro. Por supuesto, agradecí inmensamente el gesto, pero nunca lo acepté, ¿no? Así como también los rebeldes me ofrecieron esconderme y regalos, es una cosa muy de la región, pero nunca lo acepté, ¿no? Y la nacionalidad, lo estoy pensando, ya tengo 3, pero es ilegal. Pero no, la nacionalidad la llevo en mi corazón, buena parte de mi corazón es de ahí, sin duda. Bueno, hablemos de Siria, que es como la otra gran experiencia muy impactante de Leslie. Y entre otras, Siria es el país que continúa en esta guerra y que Bashar al-Assad definitivamente parece que no se va a ir, y algunos gobiernos poderosos lo siguen sosteniendo. Tú entraste en 2009, dijiste ahora, pero volviste en 2012. Sí, vivo un año, cerca de un año, en 2009. Me voy de Siria justo antes cuando, recuerdan, me voy de Siria a Yemen, justo antes cuando empiezan los levantamientos. El año 2012 hay elecciones, las primeras elecciones en Túnez, maravilloso ver a hombres de 70 años eligiendo por primera vez. Es que es importante, es que eso se nos olvida, estas pequeñas cosas que a veces ignoramos, ¿no? Que nos hace distintos, ver señores de 70 años llorando porque por primera vez en su existencia iban a ejercer un derecho básico que es elegir, ¿no? Entonces salí de Túnez, me fui a Egipto a ver la nueva inauguración y fui a Yemen nuevamente regresé para ver qué pasó, ¿no? Por 6 meses traté de ingresar nuevamente por distintos lados a Yemen, pero todavía había en el sistema, mi nombre estaba y no podía regresar. Y ya con el nuevo gobierno logran, el presidente me facilita la entrada, voy a ver lo que sucedió, recojo material y me voy de Yemen a Turquía. Yo había hecho una promesa a mi familia que basta, ¿no? Que Yemen era lo último y después no, que Túnez lo último y que iba a tomar un descanso. Cuando yo llego a Turquía en junio, en marzo estoy en Egipto, desde marzo me encuentro con unos sirios en marzo en Egipto y empiezo a trabajar desde Egipto mi entrada a Siria. Y me decían, es imposible, ¿no? Y le digo, trabajémoslo, o sea, trabajémoslo no por las entradas habituales, ya habían entrado periodistas árabes por una entrada obvia que es la frontera legal de Turquía y de Siria. Y yo a estos amigos les decía, tratemos hacia el occidente, donde no se sepa, Silis, con la justa sale en el mapa. Entonces el plan era, me dice, tienes que moverte a Turquía y esperar, y yo espero. Espero largos meses, tenía que ser muy preciso, simplemente de la frontera a la población a la que yo quería ir, Sarakeb, son 120 kilómetros, 12 poblaciones. Entonces tenía que garantizar, los rebeldes estaban solo en 3 poblaciones y el régimen tenía control de las demás. Entonces esperar. Y de pronto llegó la llamada, me dicen, está lista la entrada. Y fue muy rápido, o sea, tuve que bajar de Turquía hacia esta frontera y lo que empezó mal, pues terminó mal. Empezó muy mal en la frontera, me dispararon en la frontera y intenté 3 veces, entonces, pero los turcos, yo decía, no hay derecho, o sea, ni siquiera he cruzado la frontera y los turcos disparando. Entonces regresaba nuevamente unos coyotes turcos se encargaban de esa parte, ¿no?
Intenté 3 veces ese día. A la primera nos dispararon, a la segunda veíamos los militares y ya dije a la última, ya, si no sucede, no sucede. Además eran las 4 de la tarde, peligrosísimo, porque yo sabía que iba a llegar a esa población con suerte 2 horas y media, ¿no? Entonces dije, esto de noche imposible. Y logro pasar a la tercera y cruzo la frontera, unos campos de olivo, unos 4 kilómetros, y del otro lado me reciben el Ejército de Liberación Sirio, ¿no? Y estos 2 amigos míos sirios. Esto fue de las cosas más emocionantes del mundo, para mí, ¿no? O sea, de esos abrazos que uno no se olvida, esos. Mi intención en Siria era hacer un pequeño filme sobre la sociedad civil. Yo no quería, para restarle un poco de angustias a mi familia, había hecho un compromiso de que no iba a ir a las zonas de enfrentamiento, de confrontación armada. Entonces me voy a esta población que quedaba a 40 kilómetros de Alepo. Alepo es una ciudad norteña de Siria, es el bastión de Bashar al-Assad. Mucha gente de su etnia alawita o chiita son de ahí. El poder económico lo tiene Alepo. La gente de Bashar al-Assad vive en Alepo. Yo llego a esta población, tengo un video ahí, es una lástima que no les pueda mostrar porque es genial la llegada, y la gente sale, los niños salen a la calle, ¿no? O sea, alguien que les venga a saludar, es que no lo creían. Impresionante ese día. Me trata de ubicar el ejército rebelde, me trata de ubicar en una casa, porque yo le decía, yo no me puedo quedar con ustedes, yo me quedo con la gente, ubíquenme una casa. Al entrar a esta casa me dice la mujer, pégate a la pared. Entonces yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque ves ese edificio de ahí, el edificio queda a 200 metros, ahí hay francotiradores. Y yo veía a los niños entrar pegaditos en la pared. ¿Cuánto tiempo viviendo de esta forma? ¿No? Ese es el día a día. Entonces un día aparece un gato muerto, otro día aparece un niño muerto, por meses. A las 2 horas llegó un comandante, me mandó un mensaje un comandante del Ejército de Liberación Sirio que querían verme. Entonces, bueno, los fui a ver. Entonces no puedes caminar por aquí, en esta calle no, porque hay francotiradores allá, y la gente vive en esa zozobra. Uno va y se va, uno los va a ver y con suerte sale, pero esta gente no tiene dónde irse. Y ahí en el video se ve claramente los terroristas nuevamente, ¿no? Entonces es el señor que era dueño de la papelería en la esquina, armado con una bazuca, es el muchacho que tenía el café de internet del frente, es el panadero, y todos con sus hijos de 3 y 4 años, ¿no? Esos son los terroristas extranjeros que se están tomando Siria y que están provocando este levantamiento. ¿Qué sucede ahí? Desafortunadamente para ellos y para mí, los rebeldes se toman Alepo cuando yo estoy ahí. Eso era inaudito, inaudito. Se toman Alepo y desafortunadamente para mí la carretera que comunica a los principales fortines militares de Bashar al-Assad en el oeste con Alepo cruzaba la ciudad donde yo estaba. Y manda Bashar al-Assad era inaudito. 75, el primer día, 75 tanques. Entonces pasa 6 poblaciones, ¿no? Digamos de Latakia a Alepo. 6 poblaciones claves. En estas 6 poblaciones claves hay el Ejército de Liberación Sirio es fuerte. Mi ciudad es la segunda, donde eran muy fuertes. Y ese paso dura 2 horas, 240 bombas. Un aterrador. La guerra es
La guerra es cruel, la guerra es muy ruidosa, la guerra mata, la guerra es muy violenta y la gente tiene que vivirlo, ¿no? Bueno, ¿y por qué no se ha caído Bashar al-Assad? ¿Por qué? Es más complejo, es muy, muy, muy complejo. O sea, nos tomaría horas hablar del tema. ¿Por qué no hay intervención? En Libia se decide en 45 días, hay un pronunciamiento de Naciones Unidas muy tímido que dice: es obligación de la comunidad internacional defender a los ciudadanos libios. Ese fue el pronunciamiento, esa fue la resolución. Ahora, la interpretación británica, estadounidense y francesa fue: eso significa intervención armada, ¿no? Y se resolvió rapidito, rapidito. En marzo se estaba atacando Libia y bueno, y en octubre cae el dictador, ¿no? ¿Por qué no se puede en Siria? Tenemos Siria aquí, tenemos al oeste al Líbano, más de 20 y pico de años de guerra civil. Tenemos Israel, parte de Siria está ocupada por Israel. ¿Quién es el aliado de Siria? Irán. ¿Cuál es el principal enemigo de los Estados Unidos en esa región? Irán. ¿Qué juguetes supuestamente tiene Irán? Armas de destrucción masiva. Es peligrosísimo porque un pequeño error, y yo lo he insistido en conferencias, aquí no estamos a salvo, nadie está a salvo. Yo no creo que una tercera guerra mundial de las dimensiones que yo alcanzo a imaginarme, nadie está a salvo, porque nadie sabe si verdaderamente Teherán tiene armas de destrucción masiva o no. Y sería el evento, la situación más caótica para averiguarlo. Si sabemos que Israel tiene armas nucleares, si sabemos que Israel tiene el poderío militar, sino el más importante del mundo, el segundo más importante del mundo. Desde Israel pudieron atacar a Irak, para que se hagan una idea. Entonces imagínense un cruce de misiles entre estos países y un pequeño error. Y un error, es que uno yo he cruzado no es como, es más lejos irse a Melgar de aquí que ir de Siria a Israel. Es que si yo me posesiono en tierra siria, yo puedo perfectamente con una bazuca herir a gente más allá del Golán. Entonces es muy, muy difícil. Factor número uno, hay mucho temor de la comunidad internacional. Hay poco petróleo, también es cierto, ¿no? Porque es que en Libia había mucho. A mí que no me digan que no. O sea, en Libia había mucho, entonces los franceses inmediatamente, no estoy diciendo que sea el único interés, pero es que la geopolítica y las acciones del mundo occidental nos enseñan lecciones, o uno las quiere aprender o las quiere ignorar. Y por supuesto que hay intereses, así como había intereses en Irak también, ¿no? Por el petróleo. Entonces es muy complejo. Creo que el riesgo, los costos que se tendrían que pagar por el gran premio de que caiga Bashar al-Assad son altísimos, y por eso creo que la comunidad internacional está esperando. Mi respuesta también a ese tipo de preguntas siempre es que no han muerto los suficientes, ¿no? Lo que a mí me causa furia y estupor, porque ¿cuántos más se tienen que morir? Porque es que no va a parar, ¿no? ¿Cuántos vamos? 160.000, creo. Sí. Bueno, Leslie, dejemos a Bashar al-Assad tranquilo y a la primavera árabe en el punto en el que está, y hablemos de ti. Leslie vino acompañada de su papá a esta charla, y mientras estás hablando yo estoy pensando qué sentirá este señor sabiendo que su hija anda con burka debajo de bombardeos y metiéndose clandestinamente a otros países. Y ¿cómo es eso? ¿Cómo manejas tú? ¿Qué les dices tú a tus papás, a tu familia? ¿Qué te dicen ellos? ¿Cómo es esa relación? Es complicada. Yo no digo que sea sencillo. Yo creo que el costo emocional, creo que lo conversábamos antes, hay amigos, hay colegas que me dicen definitivamente vos tienes que tener un trastorno mental para voluntariamente ir a estos sitios. Yo tengo un certificado médico que asegura que yo de la cabeza estoy bien.
O sea, no tengo un trastorno mental. Pero si hay lo que más me molesta de esto es evidentemente el impacto que esto causa en la gente que te quiere bien. Entonces utilizas muchas cosas. Yo claro que he mentido, pero por supuesto que he mentido. Porque digo, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces para que la zozobra empiece después? ¿No? Pero con mi papá no, él tenemos una relación de muchísimo respeto y él es muy cuerdo, mucho más cuerda que yo, y muy sobrio, ¿no? Y lo que necesitas en este tipo de trabajos es mucha sobriedad, mucha tranquilidad. Hay un compromiso ahora de que es tiempo de, ¿cómo se dice? Dejar los guantes. Básicamente hacer hacer un alto. Hacer un alto y de pronto reinventarse en otro tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver si yo no he tenido problemas con las drogas, pero a veces es como eso. Estoy hace 3 meses y en este proceso de rehabilitarme a un mundo normal, ¿no? De tener la familia, vestirte de otra forma, a tener esas relaciones constantes con la gente que te quiere y a no hacer este tipo de trabajo. Entonces, el último trabajo que hice ahorita en Perú, perdóname, es de un panel que transforma la humedad en agua. ¿Ya? Es una última nota que hice ahorita para la BBC. Entonces, pero y claro, estoy haciendo la nota del panel y de pronto estoy viendo un pueblo joven, como se dice en Lima, que son shantytowns, pobreza absoluta. Entonces yo estoy pensando en la otra historia, ¿no? Entonces me estoy reinventando. La familia sufre y eso no está bien. Hay que hacer el trabajo a pesar de ello, yo creo que sí, con un pesar horrible, pero pienso que es importante. Tiene que haber muchísimos más como nosotros, yo creo. Bueno, y extendiendo un poco la pregunta, también implica tomar unas decisiones de vida muy drásticas, porque no te imagino de mamá, por ejemplo. Sé que no tienes hijos. No. Y hace un rato mencionabas que no tenías pareja, que es muy difícil que una pareja te va a aceptar esto de… Me dejan. De mi hijo me voy para Siria. Todos me dejan. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de tu vida personal? ¿Estás reinventándote en este momento? Pues no tengo propuestas, pero yo ya entendí, yo al principio no entendía, porque por ejemplo, mi padre trabaja en una industria específica y también su trabajo con el petróleo, digamos, supone que vaya a zonas de conflicto muy complejas, y él también ha experimentado en Sudamérica, en Perú, aquí en Colombia, situaciones de violencia. Pero es que él es un gerente, ¿cierto? Y él es hombre, entonces está bien. Yo estoy segura que si yo hubiera tenido un marido que fuera ingeniero de petróleos y que lo hubieran mandado a Yemen, a un compound de extranjeros a ganar 25.000 libras al mes, y yo hubiera sido la esposa, nadie hubiera dicho nada. Pero es que soy yo y tenemos lo que tenemos las mujeres donde lo tenemos, es un problema. Es distinto, todavía la percepción de la sociedad y este machismo y el sexismo todavía es muy claro aquí y allá, en el mundo árabe, en Europa y aquí. Eso es una cuestión para mí de género. Entonces es complicado. Eso les he dicho yo a mis parejas, pero sucede que la que tiene ese trabajo soy yo. Entonces pues tú sígueme, estás loca. O sea, es que es una guerra. Le digo, sí, pero es que en la ciudad vieja no pasa nada. Pero ahora entiendo, la gente tiene que vivir de la forma que quiere vivir y tú no puedes someter a nadie a este tipo de vida, ¿no? Entonces es difícil. Pues es tan difícil que pues soy soltera, separada o solterita, sí. Bueno, antes de que veamos el video, que me parece una gran experiencia para todos, quisiera cerrar con una pregunta que tiene que ver con Colombia. Algo que no mencioné al comienzo es que Leslie también tuvo la oportunidad de ver de cerca
la dejación de armas del M-19. En 1990 fue esto, 91, 90. En 1990 la guerrilla del M-19 decide aceptar un proceso de paz y entra en la legalidad y hace un acto simbólico de dejación de armas, de quema de armas inclusive. Y tú estuviste cubriendo esto ahí. Pero yo no quiero preguntar por eso, sino por la expectativa que tenemos de un proceso de paz en este momento, que lo están manejando con mucho sigilo, que a veces nos produce cierta esperanza, pero si vemos los antecedentes volvemos a caer en el mismo pesimismo por lado y lado, no solamente por el lado de las FARC, sino del establecimiento colombiano, de la derecha, de este país que ha sido tan terriblemente torpe. ¿Tú cómo ves este proceso de paz? Como necesario. Es imperativo que haya paz en Colombia. Es que no es una opción. Y yo conozco la guerra, y aquí todos conocemos la guerra, lo que pasa es que la ignoramos. No puede haber otra opción. Yo no sé los manejos, no, más bien sí sé los manejos políticos y mediáticos que se está dando a este proceso de paz, pero la paz tiene que ser la única opción y el diálogo es el vehículo para llegar a la paz, punto. Es que solo hay dos opciones, la paz o la guerra. Y la sociedad civil, nosotros, ustedes, tienen la obligación, para mí es la obligación, porque es que la distancia entre la paz y la guerra es así de chiquita y el resultado es uno y es el mismo en todos lados, es sangre, sufrimiento y violencia. ¿Y cuántos años más este país tiene que seguir viviendo en la violencia? A mí me ha sorprendido, si me permiten, llevo muy poquito tiempo, 3 meses y medio, y quizás me hace mucha más falta leer, involucrarme y empaparme, pero por lo poco que he visto, digamos, yo no sé dónde está la juventud. ¿Qué pasó? Es que están hablando de la posibilidad de que se acaben 60 años de guerra en el país. ¿Qué pasó con los jóvenes? Yo de este país me fui cuando peleamos por una nueva constitución, habían pasado 104 años de Frente Nacional, donde hablar distinto no era posible y peleamos por eso y yo regreso y no ha pasado nada, se ha retrocedido, entiendo, con los logros, algunos logros que se alcanzaron en este movimiento que bien nombraste, la séptima papeleta, me enteré hoy. Entonces me preguntaba yo, estuve aquí haciendo una nota para la BBC el día del 9 de abril, me gustó mucho ver esta cantidad de gente, pero es que el compromiso del ciudadano y el compromiso del joven no puede acabarse en una marcha que dura 1 hora. Es que yo les decía hace un rato, es que esos muchachos en Yemen ahorita están ahí, todavía siguen sentados en las calles, diciendo un momentito, hay un nuevo gobierno, pero es que aquí no nos van a volver a engañar. Hay un diálogo nacional y no nos vamos de las calles hasta que ese diálogo nacional no responda a las exigencias de ¿quiénes? Nosotros, ¿quiénes? Los jóvenes de este país, 60% en Yemen, muy similar aquí, ¿no? Entonces yo lo veo como la única opción, como la gran y única necesidad y como una obligación que tiene la sociedad colombiana y en especial la juventud. Bueno, es un muy buen mensaje además. Para cerrar esta charla, yo quisiera que viéramos el video y luego abrir una ronda de preguntas con los muchachos. Buenísimo. Sí lo tenés, sí. Ya bien. Qué maravilla, en mi tiempo no habían este tipo de auditorios. Yo aprendí periodismo en una máquina Brother, una máquina de escribir y no había esto. ¿Cómo? Cierto, Olivetti. ¿Será que nos movemos un poquito? Sí.
vaya ese presidente y nosotros vamos a vivir de igual forma para todo el mundo. Pero que se vaya se va o se muera ese sistema, la política tiene que cambiar. Qué pena, el sonido se... Creo que se montaron... Gracias. Se montó el sonido, qué pesar. Que no alcanzaran a escuchar sobre todo a los dos yemeníes hablando español. Casi me muero yo. Sí, yo iba a preguntar eso, ¿por qué hablaban español estos personajes? Y antes del 62 Yemen era dos países, Yemen del norte y del sur, abajo comunista. El norte no, entonces durante la época comunista se fueron a Cuba 172 y yo encontré a dos, qué grande, hablaban un español lindo. Bueno, escuchamos preguntas. Wendy, aquí, Wendy. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Diana. Es aprendiz del primer semestre de comunicación social dentro de este proceso de la Universidad Externado de Colombia. Ante todo, pues felicitarte por el proceso que has tenido. Yo creo que para hacer comunicación es estar dentro del proceso, estar dentro del espacio y mostrar la verdadera realidad que tenemos a nivel continental. Mi pregunta es… frente al tema de la credibilidad que hablamos en los diferentes medios de comunicación, desde el punto de vista tuyo, ¿cómo lo miras, tanto internacional como a nivel de Colombia? Gracias. La credibilidad como periodista. Anoche estaba pensando en eso, en la credibilidad. Te la ganas con el tiempo, pero es una decisión. Yo pensaba en ciertos países latinoamericanos, quizás se puede aplicar lo que voy a decir a Colombia. Ustedes saben más de la Colombia de estos últimos 20 años. Cuando el trabajo de un periodista tiene esa credibilidad, cuando se identifica, creo yo, estoy segura para quién trabajas. Y para mí trabajas única y exclusivamente para la opinión pública, para la gente, punto y final. A mí no me interesa saber cuál es el grupo económico que está detrás del medio de comunicación en el que yo trabajo. A mí difícilmente me interesa saber cuál es el grupo político que ordena, dirige, sugiere el medio de comunicación para el que yo trabajo. Yo trabajo para la gente. Y cuando trabajas para la gente, tienes que trabajar con responsabilidad. Hablar de lo que sabes, preguntar cuando no sabes, contar lo que ves, tal y como lo ves. Punto, es que es muy simple. Solo así tienes credibilidad. Hay excusas, no, pero yo tengo un trabajo, pero es que es un cheque, pero es que mi jefe me dijo. No hay excusas, ahí es cuando te sales del medio de comunicación y trabajas solo. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Rosalía Montialegre, soy docente aquí en el Externado, soy psicóloga y trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales. La pregunta es que me gustaría oír su opinión sobre el papel de las redes sociales en la primavera árabe. Fundamental. Pero ¿cómo fue todo el movimiento? El día que Muammar Bouazizi se inmola, el amigo de él abre una página en Facebook y pretende ser Mohamed. No era, Mohamed estaba enfermo. Mohamed no muere ese día, él se muere el 15 de enero, me parece. Y el amigo
empieza a contar lo que ha pasado. Al cabo, es que fueron 4 horas, en 4 horas empiezan las manifestaciones, solo porque había redes sociales, solo porque el amigo de Mohamed asume la personalidad de él y abre esta página en Facebook. Experiencia número 1, porque ese fue la muerte, la inmolación de Mohamed, como Sergio dijo. Yo lo visualizo de esta forma: era un vaso lleno de agua y esa gota que rebasó este vaso fue la muerte de Mohamed Bouazizi. En Egipto, el movimiento 25 de enero son 30 muchachos como ustedes, de la edad de ustedes, entre 20 y 30 años, y con la fachada de un centro tecnológico empiezan a crear este movimiento, donde la herramienta esencial y fundamental eran las redes sociales. Por otro lado, hay un egipcio por esos días en Dubái, y él era un funcionario de Google. Me parece que era el jefe de marketing de Google en la región, jovencito. Y él empieza a convocar a una manifestación el 25 de enero. Ya había caído Ben Ali en Túnez. Es el internet, son las redes sociales. Tan es así que se vuelven bloggers, internautas, al principio los grandes enemigos del régimen. Esa primera manifestación que hubo en Cairo el 25 de enero era inaudito, en la historia del país inaudito, eran ríos de gentes, como internet. Tan es así que por 6 días Hosni Mubarak identifica el problema, él creyó, es que era una herramienta, es que los dictadores tampoco son muy brillantes. Era simplemente una herramienta, la fuerza de la revolución eran los jóvenes, eso no entendían. La fuerza de la revolución era el cansancio de los jóvenes, pero esta herramienta la aprendieron a usar. Es algo que mi generación, o sea, estamos pataleando, ¿no? Ustedes todos lo saben ahora, todos lo saben en las redes sociales. No hay excusa, no tengo acceso a información. Entonces fue fundamental en Túnez con la difusión de la muerte de Mohamed Bouazizi, y en Cairo, en Egipto, con la creación del movimiento 25 de enero, que eran básicamente una treintena de muchachos internautas locos por la tecnología, y así transmiten la información de una forma rápida, como nunca había sucedido antes. Ya no se necesitaba tener al amigo editor en jefe de la radio X o la televisora Y en Cairo, ¿no? Ya era la gente. Mi nombre es Laura Delgadillo y estoy en 7º semestre de aquí de la Facultad de Comunicación. Primero, estoy asombrada con tus experiencias, muy chévere, porque muy pocas periodistas se atreven a ir al occidente, a partes tan duras como en Siria, Yemen, toda esa parte. Segundo, mi pregunta es la siguiente: no sé si tú consideras que aquí en Colombia el conflicto puede alcanzar a ser como lo es en Yemen, si hay alguna región colombiana que podríamos decir que tú podrías estereotipar como Yemen. A mí no me parece que sea imposible. Es que ayer se publica un informe de una organización no gubernamental noruega, el Consejo Noruego, que es respetadísimo a nivel mundial. Yo no lo vi mucho en las noticias aquí. El país que más desplazados tiene en el mundo. O sea, ya se superó a Sudán, bueno, hace rato. Estamos hablando de millones de personas desposeídas, con hambre, sin trabajo, sin esperanza. No se les quita la tierra una vez hace 10 años, se les vuelve a quitar después y se les sigue quitando, ¿no? O para plantar palma, o para hacer la guerra, o para jugar al paramilitarismo, ahora con minerales. Entonces a mí me parece que es un caldo de cultivo, pero está ahí, ¿no? Está ahí. Históricamente en este país se consiguen armas facilito.
y está el desazón. Ahora, hay unas características, lo que quiero decir es que nadie tiene el privilegio de la paz a menos que elige la paz, ¿no? La paz no es… Yo le decía a Sergio, yo ya lo sobreviví, una que otra cosita ya la sobreviví, entonces yo creo que yo puedo ejercer el derecho a decir, artículo 19. Y quizás mis puntos de vista ofenden a algunas personas, pero eso también es muy sano. Si este país no asume la responsabilidad de su propio destino, cuando hablo de este país hablo de la nación, no hablo de los 15 políticos que deciden que la prostituta se casa, el ladrón se casa, el paramilitar se casa, el político ladrón y corrupto se casa, pero dos personas del mismo sexo no se casan. Si uno permite que esas personas decidan el futuro de uno, es un tema muy complicado. Si uno decide que cierto número de políticos que uno mismo elige deciden si en este país hay paz o guerra, pues es muy complicado. Entonces, hasta que la sociedad civil no asuma, como dije antes, la responsabilidad de la paz como única opción viable en este país, pues todo es posible, yo creo. Bueno, mucho gusto, muy buenas tardes, mi nombre es Diego Romero. ¿Qué tal, Diego? Primero que todo, felicitarla porque qué bárbara, yo no hubiera sido capaz de estar allá en ese lugar con esos tiroteos encima y haciendo un video así tranquilamente, ¿no? Mi pregunta es, bueno, a uno le surgen muchas inquietudes, por eso cuando le cuentan estas historias, uno está en un proceso de formación y ver esto a uno lo asombra, pero pues a su vez le genera bastantes dudas. La mía es muy básica, pero pues no la sé. ¿Cómo fueron esos primeros contactos que se establecieron cuando se desplazó a ese lugar? O sea, hubo un momento en el que se quedó encerrada o tomó esa determinación y se mimetizó, digámoslo así, en la población. Hoy me conocen como el periodista, mañana no soy el periodista. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso? Estuve en un campamento, me preguntaron quién era, o sea, bueno, ¿usted quién es? ¿Usted por qué está aquí? Esas cositas a mí me queda como el vacío, me quedan como esas dudas. Yo creo que los primeros 2 meses yo decía que era turista y que me había quedado y que era turista y estaba en los campamentos y era turista. No me dejaba tomar fotografías, por ejemplo. Pero después, cuando se crea en una de las carpas, se crea el centro de medios, vuelvo, insisto, jóvenes periodistas que aquí nosotros tenemos el privilegio de estudiar. 5 años toma ahora estudiar periodismo, aquí en el externado 5. Bueno, ellos lo aprendieron en días, porque es que no tenían opción, ¿no? Y tenían el celular, ya no tenían estas cámaras maravillosas, poquita energía para internet, y arman el centro de medios. Entonces, habían 3 personas del centro de medios que sabían que yo era periodista, pero mantuve al principio, hasta cuando más pude, yo decía que era turista y que me había quedado en el país, que había ido a la isla de Socotra y que la revolución me encontró, nos encontramos con la revolución y que decidí no irme, porque era un momento histórico. Y cuando me arresta el régimen, también yo hasta el final les dije, en las interrogaciones me preguntaban, vos sos periodista, ¿para qué medio trabajas? Y yo, no, yo soy turista. Me decían, turista, me encontraron en un sitio donde habían matado a 150 personas, donde habían asesinado a 150 personas. Entonces, claro que no me creían, ¿no? Pero se había hecho, creo que el trabajo se había hecho tan bien, no había seña mía, no había señal. Claro, ellos me encuentran el pasaporte británico y me imagino que buscaban en Google y yo me había encargado además no son muy sabios, ¿no? Estas gentes el aparato de seguridad ya estaba cayéndose
Ellos ya no sabían, de pronto hoy estamos aquí, mañana no estamos acá, entonces tampoco eran muy, y eran, imagínense, funcionarios que llevan 40 años en el mismo trabajo, entonces de pronto encuentran a esta mujer extranjera, británica. Yo no quería que supieran que fue muy gracioso, porque yo no quería que fueran británica, entonces escondí mi pasaporte, me lo encontraron y después me encuentran la cédula colombiana. ¿Se acuerdan? Antes había unas cédulas blanquitas que se escribían creo que a máquina, no, yo tenía eso. Y me decía, ¿y esto dónde es? Y yo, señor, Colombia. ¿Usted no sabe Colombia? Y yo casi me muero. Uno de los interrogadores, perdón, me dice, Valderrama. Ah, loca. Yo, claro, Valderrama. El otro dijo cocaína. No, baluartes nacionales. Entonces, sí, ahí se podía hablar un poco. Entonces, alguna gente me creía, otra gente no me creía. Yo elegía a quién le decía qué, por instinto, ¿no? Cuando salía del campamento, nadie me paraba. Yo llevaba siempre una nota que me habían escrito en árabe diciendo, esta es mi tía Leila, ella es sordamuda, por favor ayúdenla. Entonces cuando había un retén o algo yo sacaba mi papelito y lo mostraba, ¿no? Entonces cuando hablaba decía que era turista, pero otros momentos que era sordomuda pues no decía nada y ayudaba mucho. Bueno, nos queda tiempo para la última pregunta, desafortunadamente. Quisiéramos seguir contigo aquí un rato muy largo, pero ya se nos acabó el tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Montes, estoy en primer semestre de comunicación aquí en el externado. En vista de la forma en la que se ha llevado a cabo el conflicto en las regiones mencionadas al inicio de la conversación, podemos afirmar que la actitud de estos países se parece a la de un niño mimado pidiendo atención global. ¿A la misma, perdón? Podemos afirmar que la actitud de estos países se parece a la de un niño mimado pidiendo atención global. Entonces mi pregunta es, ¿los medios de comunicación abordan el problema en un ámbito más grave, haciendo ver a estas personas que buscan derechos como simples terroristas que hacen daño por placer? Y este tema en particular puede probar que la ética de la comunicación se ha estado degradando en los últimos años con problemas de esta índole. En vista de la forma en la que se ha llevado a cabo el conflicto en las regiones mencionadas en Medio Oriente, al inicio de la conversación podemos afirmar que la actitud de estos países se parece a la de un niño mimado pidiendo atención. ¿A ti te parece? ¿Te refieres a las revoluciones? Que ellos son niños mimados. O sea que esto es, lo que estás diciendo es que básicamente el levantamiento popular en estos países, mira, niño mimado pidiendo atención. Pero la duda es, los medios de comunicación abordan el problema en un ámbito más grave, haciendo ver a estas personas que buscan ser derechos como simples terroristas que hacen daño por placer. Sí, este tema en particular puede probar que la ética de la comunicación se ha estado degradando en los últimos años con problemas de esta índole. A ver, tres cosas. Estoy en desacuerdo al principio, no me parece que suspender tu existencia con todo lo que supone ser un ser humano, ¿no? Las cositas que nos gustan, el comer bien, la novia, la familia, la música, el placer. Suspender eso y dedicarte casi con devoción a la suerte de tu país, no me parece que es un niño con mimos, me parece que son hombres con bríos, o sea, me parece que tienen muchos cojones, ¿no? Tú leíste ahí al final lo que gritaban los muchachos. Ellos dicen Ashab Yurid Iskatel Nidam. Y ahí le pedí a alguien que me ayude a traducir. No es el pueblo, es la juventud.
piden la caída del régimen, es que ellos no quieren, ojo, ellos no quieren un nuevo congresista, no quieren un nuevo presidente, quieren un nuevo régimen, quieren una nueva vida. Y uno tiene que tener muchas, no puedo utilizar la expresión que quisiera, pero tiene que ser muy serio para pedir eso de esta forma, ¿no? Ahora, que los medios de comunicación abordar el problema en un ámbito más grave, haciendo ver a estas personas que buscan los derechos como simples terroristas que hacen daño por placer. A ver, claro que ha habido un mal manejo de la información, ¿no? Ahora, hay medios de comunicación y medios de comunicación. Los medios de comunicación que han trabajado históricamente para estos regímenes claramente mostraban a estos muchachos como terroristas, ¿no? Es decir, claramente estos medios de comunicación es que decían que yo lideré la revolución yemení, yo, que no puedo recordar 4 párrafos, ¿ya? También me dijeron líder de Al Qaeda, ¿ya? Porque cuando se te acaban los argumentos, cuando una realidad tan implacable como la que acabamos de ver se te presenta a tus ojotes, ¿ya? Y ya no puedes ignorarlo, entonces te vuelves un poco estúpido, ¿no? Entonces, ya la extranjera, pues, liderando Al Qaeda. Ahora, Al Qaeda está, hablo de Yemen, sí, está, pero es que esos muchachos no lo son, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando ya no tienen argumentos, decían cualquier cosa. Y ese fue el argumento en todos los países, todos. Yo decía, ¿qué cantidad de terroristas que hay en el mundo? O sea, es que ¿cómo? Yo le decía, ¿cómo es posible si todos estos son terrucos? ¿Tú cómo permitiste esto dictador por 30 años? ¿Qué has hecho para tener tanto terrorista en tu país? Claramente los medios que trabajaban para estos dictadores, ese era el discurso, ¿no? Simples terroristas que hacen daño por placer. Este tema en, ayúdame, este tema en parte, ¿Dónde está? Aquí estoy. Este tema en particular puede probar que la ética de la comunicación se ha estado degradando en los últimos años en problemas de esta índole. Absolutamente. Es que tú renuncias. Hay te iba a decir un cristiano, no. Hay un hombre que trabajaba para el día de Abdullah Saleh, era supuestamente un periodista, era el jefe de información de las criaturas más desagradables que yo he podido saber que existen. Y él salía, después de esta masacre, salió en televisión a decir, es que no pasó nada. Eso fue que se querían robar el banco, porque uno de esos edificios donde estaban los francotiradores era el banco. No ha pasado nada, pero si eso no se murieron 2. Además, esos no eran balas, por eso yo insisto en los cortes, es que estas son balas vivas. Esos eran los muchachos, los terroristas, están lanzando juegos pirotécnicos. Entre eso y dar órdenes, no dar órdenes, a mí no me molesta tanto la gente que da órdenes de esta categoría, pero me molesta mucho el periodista que acepta tales órdenes. Entre eso en Yemen, a que se le diga a periodistas no difundan sobre el proceso de paz, para mí no hay diferencia. Para mí es un crimen uno y otro. Entonces, claro que la ética se ha acabado. Claro que la ética, allá, aquí, en todo lado, ¿no? Y se está perdiendo. Y hay que recuperarla, y hay que recordar que solo con integridad y con ética uno hace este trabajo. No se debe hacer de otra forma. Y el día que el editor te diga lo contrario, pues se lo denuncia. Así como acaban de denunciar, una periodista de CNN acaba de denunciar que se le ordenaba que manipule cierta información sobre lo que estaba pasando en Siria. Ese día se va a la prensa, ese día se pone en las redes sociales, porque no hay derecho, porque está mal, porque a estas horas de la vida uno ya tiene que saber qué es correcto y qué es incorrecto. Y que se tape información al patrón, que es la gente, está mal, es incorrecto, ¿no? Simple, para mí es simple. Leslie, espero que te puedas seguir reinventando como ser humano, que el periodismo no te pierda del todo, y me despido
como se despiden los amigos en Afganistán, diciendo que muchas flores aparezcan en tu camino. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Sergio, gracias chicos.